Hola a todos, bienvenidos a esto que es otro estudiante de medicina. A continuación seguiremos hablando del módulo de neurología, esta vez de los trastornos metabólicos y tóxicos adquiridos. Entonces vamos a empezar hablando del déficit de tiamina, que es la misma vitamina B1. Aquí vamos a comprender dos enfermedades, una que es la encefalopatía de Wernicke y otro que es el síndrome de Korsakoff. La primera va a ser consecuencia del déficit agudo de tiamina y es un trastorno potencialmente reversible en caso de que volvamos a suministrar dicha vitamina. Por otro lado, el déficit crónico es el que produce el síndrome de Korsakoff. Este ya es en gran medida irreversible y su aparición se suele asociar con el alcoholismo crónico, con trastornos gástricos, con carcinomas, con gastritis crónica o con personas con MSI resistente que pues pueden llegar a alterar tanto la absorción o la estadía de la vitamina B12. Con respecto a la encefalopatía de Wernicke, vamos a ver que lo que se genera es una dilatación de los capilares que pueden llevar a un aumento de la permeabilidad llevando a fenómenos como la hemorragia y posteriormente la necrosis. Las zonas que se van a encontrar más afectadas son los cuerpos mamilares, las paredes del tercer y el cuarto ventrículo y el núcleo dorsomedial del tálamo, los cuales pues, se van a correlacionar con los hallazgos clínicos de estos pacientes. Por ejemplo, los cuerpos mamilares, pues al estar relacionados tanto con el hipocampo como con la amígdala, pues reciben aferencias por parte del hipocampo, pues de la memoria, y de la amígdala, pues de los sentimientos. Entonces, básicamente los cuerpos mamilares sirven como un centro integrador entre sentimiento y memoria y pues su alteración va a provocar defectos en la memoria, por ejemplo. Por otra parte, en el núcleo dorsomedial del tálamo también va a estar relacionado con la memoria, con el procesamiento y con la recuperación de la misma. Y cuando se altera, pues se van a encontrar también alteraciones de la memoria y confabulación, que es cuando hay un procesamiento incompleto de la memoria y entonces se rellenan esas pequeñas lagunas o esos pequeños espacios con información falsa. Por otra parte, el síndrome de Korsakoff, como ya hablamos, pues es una consecuencia del déficit crónico. Entonces, primero se debe pasar por una encefalopatía de Wernicke para llegar a un síndrome de Korsakoff. Entonces, las lesiones crónicas pues, llevan a la formación de una inflamación que posteriormente llevan al desarrollo de espacios quísticos con macrófagos llenos de hemosiderina. Entonces, aquí vemos esos defectos quísticos que pues aumentados ya forman una gran diferencia dentro de los espacios del sistema límbico y los periventriculares. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Recordemos que la deficiencia de B1 comprende una enfermedad más grande que es el beriberi, ¿cierto? Dentro de eso, pues podemos llegar a encontrar el síndrome, la encefalopatía de Wernicke, el síndrome de Korsakoff. Entonces, en el cuadro agudo, en la encefalopatía de Wernicke, pues se encuentran síntomas psicóticos, oftalmoplejía, confusión y ataxia, porque también se suele afectar el cerebelo. Por otra parte, en el síndrome de Korsakoff, ya los hallazgos aunados a estos anteriores, pues se encuentra la amnesia retrógrada, la amnesia anterógrada y la confabulación, como estábamos hablando, relacionado con la afección de los cuerpos mamilares y de los núcleos dorsomediales del tálamo. Ahora vamos a hablar de la deficiencia de la vitamina B12. Esta va a provocar una degeneración combinada de la médula espinal. ¿Eso qué significa? Que va a afectar tanto tractos ascendentes como descendentes, tanto sensitivos como motores. Entonces se va a encontrar que una lesión en la formación de la mielina. Microscópicamente, pues lo que se encuentra es una tumefacción de estas vainas de mielina que después se van formando unas vacuolas en las vías afectadas y finalmente esas lesiones crónicas degeneran los axones. Clínicamente, pues vamos a encontrar síntomas muy clásicos, digamos, de una neuropatía, como pueden ser la sensación de cosquilleo o de hormigueo que conocemos como parestesias, el adormecimiento de las extremidades, ataxia bilateral y simétrica, sobre todo de los miembros inferiores. Esto relacionado pues tanto con el déficit motor como sensitivo. Recordemos que la ataxia pues tiene esos componentes. Se pierde la propiocepción. Y en los cuadros crónicos pues vamos a encontrar lesiones muy propias de lesión de motoneurona inferior, como es la debilidad espástica, y que se puede llegar a la paraplegia completa. Es necesario tener en cuenta que cuando apenas se está iniciando este cuadro, pues la reposición de la vitamina B12 puede producir una mejoría clínica, pero una vez se genera paraplegia, ya es muy difícil poder revertir esa clase de fenómenos. Ahora vamos a hablar de la hipoglicemia. Al igual que con el oxígeno, pues el cerebro requiere de un suministro constante de glucosa para ir generando energía.
y los descensos de glucosa pues pueden llevar a efectos similares a los que se encuentran en la hipoxia global. Vamos a encontrar que algunas regiones del cerebro van a ser más sensibles a estos fenómenos, como puede ser las neuronas piramidales de la corteza cerebral, el área C1, que es el sector de Sommer del hipocampo, que pues se ve implicado en el procesamiento de la memoria, y las células de Purkinje del cerebro. La hipoglicemia, recordemos que generalmente se da como un evento iatrógeno a la administración de insulina en el paciente diabético, lo cual puede llegar a ser pues muy paradójico, ¿no? Uno puede asociar la diabetes a hiperglicemia, pero muchas veces cuando se están cuadrando dosis se puede llevar a este efecto contrario al otro lado de la balanza. Ahora sí vamos a hablar de hiperglicemia, que puede ser sí producto de una diabetes mellitus no controlada asociada a una cetoacidosis o un coma hiperosmolar. Realmente no se encuentran cambios morfológicos significativos y la lesión que hay en el cerebro pues se asocia más a la deshidratación y al aumento de la osmolaridad, y eso puede llevar a una confusión, un estupor y finalmente al coma. Ahora vamos a hablar de la encefalopatía hepática. Entonces, cuando se generan alteraciones de la función hepática, se puede llegar a un aumento de la concentración de amoníaco en sangre. En el primer video de la sección de neurología nosotros hablábamos de unos patrones presentes en las neuronas y hablábamos de estas células, las células de Alzheimer de tipo 2 que se encuentran en esta clase de patologías. Estas células de Alzheimer las vamos a encontrar principalmente en la corteza cerebral, en los ganglios basales y en regiones de la sustancia gris subcortical. Ahora hablando de la intoxicación por monóxido de carbono, las lesiones pues se van a deber a la alteración del transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina. También se puede llegar a asociar la lesión con la interacción que tiene este monóxido de carbono con el grupo hemo que presenta el citocromo-C oxidasa, la cual es una enzima mitocondrial necesaria para la fosforilación oxidativa. Entonces este fenómeno va a llevar a la inhibición del transporte de electrones de la mitocondria y pues va a llevar a un descenso en la producción de ATP con todas las consecuencias que eso tiene, lo cual ya lo he mencionado en otro video más especializado en esto. Se suele afectar de manera más selectiva en estos casos a las neuronas de las capas 3 y 5 de la corteza cerebral, también otra vez al sector de Sommer del hipocampo, las células de Purkinje del cerebelo y el globo pálido, y en algunos casos pues se llega a presentar una necrosis bilateral del mismo. Con respecto a la intoxicación por metanol, afecta preferentemente la retina y se puede llegar a degenerar las células ganglionares, produciendo así la ceguera. Siempre se habla pues de que uno al consumir alcohol adulterado pues está como el meme recurrente de que uno se va a quedar ciego. Bueno, aquí encontramos fisiopatológicamente por qué se debe eso. También se puede llegar a producir una necrosis bilateral selectiva del putamen. Y los metabolitos del metanol pues también pueden contribuir por toxicidad directa, alterando la fosforilación oxidativa y también modificando de forma no enzimática a las proteínas. Ahora, por otro lado, la intoxicación por etanol. Entonces, la intoxicación aguda es reversible, pues varias personas han pegado borracheras y no han tenido secuelas neurológicas por eso. Sin embargo, cuando el consumo ya es crónico y es abusivo, pues ya presentamos dichas secuelas neurológicas, como ya lo vimos en el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Los efectos tóxicos pueden ser directos o pueden ser secundarios a las deficiencias nutricionales, como es en este caso que ya habíamos hablado. Y los cambios van a incluir una atrofia cerebelosa, pérdida de las células granulosas del cerebro, principalmente en la vermis anterior, y este hallazgo que va a ser la gliosis de Berman, que es la pérdida de las células de Purkinje y proliferación de los astrocitos adyacentes. Por último, vamos a hablar de la exposición a la radiación. Esta puede ser una exposición accidental o secundaria a un régimen terapéutico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en la historia clínica, pues esta presencia o esta exposición a la radiación, pues luego se puede asociar incluso años después a ciertas patologías. Es muy importante tenerlo en cuenta. La exposición aguda a dosis elevadas, pues lleva a náuseas intratables, confusión, convulsiones, coma y muerte. Pero cuando hablamos de un régimen terapéutico, pues no se encuentran esta clase de síntomas porque la exposición pues es controlada. Los efectos tardíos de la radiación se pueden manifestar como cefaleas, náuseas, émesis y edema de papila, lo cual pues podemos apreciar fácilmente con un examen de fondo de ojo. Los síntomas, como mencionaba, pueden aparecer de meses a años después de la irradiación y los hallazgos histológicos muestran extensas áreas de necrosis liquefactiva, como es el que vemos aquí.
La lesión se asocia a un edema intenso del tejido adyacente y una esclerosis. Y recordemos que la radiación puede inducir a la aparición de tumores, como acabamos de mencionarlo, meses o años después de esa irradiación. Por eso es importante saber consignar esta clase de exposiciones en la historia clínica. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.